Buenos días, mis queridos estudiantes de 11 grado. Les habla su profesora Luisa Ballestero del Encuentro de Filosofía. Espero se encuentren bien en el día de hoy, bendecidos por el Señor, y que Él los siga iluminando en este camino para llevar con éxito este tercer periodo. En el día de hoy voy a hacerles la explicación de la unidad de epistemología que vamos a trabajar durante este tercer periodo. Bueno, mis queridos estudiantes, como es bien sabido por ustedes, en la unidad pasada estudiamos el conocimiento o gnoseología, teoría del conocimiento, donde miramos el conocimiento en forma general. En esta nueva unidad del tercer periodo de epistemología vamos a mirar el conocimiento aplicado a la ciencia. Entonces, inicialmente ustedes tienen un mapa conceptual general de la unidad donde les vamos a dar unas pistas acerca de lo que se va a trabajar en el desarrollo de los tres temas generales de esta unidad. Tenemos que el conocimiento es el conjunto de ideas que el hombre adquiere acerca del mundo, el cual se convierte en ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros conocimientos los aplicamos o los llevamos a la ciencia. ¿Cuándo se convierte en ciencia? Cuando es sistemático, cuando es dinámico, cuando es predictivo, cuando es objetivo, cuando es explicativo. Entonces es cuando utiliza un método científico. ¿Qué quiere decir eso? Un procedimiento para llegar a ser ciencia, algo organizado, sistemático, dinámico, predictivo, objetivo, explicativo, como nos dice el método. Ahora, ¿qué utiliza el método científico? Utiliza la observación y la experimentación para obtener ¿qué? Un conocimiento cierto de la realidad. O sea, un conocimiento que sea verificable. Para ir viendo cómo ese conocimiento se convierte en ciencia, el primer tema de la unidad tiene que ver con la metodología de las ciencias en general. Y nos dicen que al analizar el valor y la importancia de la ciencia en el mundo de hoy, entendemos también su incidencia en el desarrollo de la humanidad y adquirimos una concepción más amplia del hombre contemporáneo. El conocimiento científico es la principal causa de cambio acelerado del mundo en los últimos tiempos. Por este motivo es que vamos a mirar de qué trata ese conocimiento científico. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la ciencia es el motor que mueve todos los cambios que se dan hoy en día en nuestra sociedad y más en una época en la que estamos. El desarrollo científico es fundamental en estos momentos que está pasando la humanidad. Por eso, el hombre adquiere conocimientos a lo largo de su vida, los integra a su existencia, elabora creencias, convicciones, concepciones del mundo, de los hombres y de Dios. Los contrasta en su relación con los otros. Busca determinar su veracidad, experimenta y elabora unas reglas para verificarlos. Da unas explicaciones verificables de la realidad. Y entonces es cuando crea la ciencia y el método científico. Es decir, es una elaboración del hombre 100%. ¿Cuándo hace qué? Cuando estudia o integra a su existencia sus conocimientos. Teniendo como base eso, podemos decir entonces que la ciencia es un conocimiento sistemático, predictivo, dinámico y explicativo de la realidad. Teniendo como base eso, podemos decir entonces que la ciencia es un conocimiento sistemático, predictivo, dinámico y explicativo de la realidad. Podemos decir entonces que la característica fundamental del ser humano es que tiene la capacidad de transformar su entorno y adecuarlo a sus necesidades, y esto lo hace gracias a que tiene la posibilidad de conocer, convirtiéndose entonces los conocimientos del hombre en
el ente transformador de su estilo de vida, que va convirtiendo a su modo de ser. Con base en lo anterior, podemos decir que la ciencia se caracteriza entonces por explicar la realidad partiendo de las cosas y los hechos, hacer uso de un método para llegar al conocimiento de la realidad, comprender los fenómenos físicos, sociales, políticos, culturales y humanos para poder explicarlos después y poseer una determinada concepción del mundo desarrollada bajo unas condiciones históricas y sociales muy concretas. Por lo tanto, a diferencia de otros tipos de conocimiento, la ciencia ha logrado establecer un procedimiento organizado y planificado para explicar la realidad. Este procedimiento ha recibido el nombre de método científico. Una de las características fundamentales del método científico es que requiere de un determinado modo de organización del trabajo de investigación y además necesita de ciertos procedimientos más o menos estandarizados y universales sobre los cuales exista un alto grado de confiabilidad. Los procedimientos señalados son los pasos del método científico. Con base en esto podemos decir que existen tres tipos de conocimiento. El conocimiento formal o especulativo, que estudia las relaciones entre conceptos abstractos como los de la matemática y los de la lógica. El conocimiento fáctico o empírico, cuyo estudio puede ser aplicado y que generalmente se basa en el método experimental, como es el caso de la física, la biología, la química. Y el conocimiento de las ciencias humanas, que trabaja sobre hechos de la experiencia humana, bien desde la perspectiva individual o bien desde la social. Podemos mencionar como ejemplos la historia, la psicología, la antropología, la sociología. Pueden darse cuenta entonces que la principal característica del conocimiento científico es el cambio continuo. Recuerden que la ciencia cambia constantemente día con día. Bueno chicos, vamos con la segunda parte de la unidad, lo que tiene que ver con el método experimental. Nos dicen que las ciencias experimentales exigen un proceso de investigación para acceder a un conocimiento verdadero sobre los fenómenos de la realidad. Cada ciencia en particular asume estos principios en su investigación científica y construye así no solo su conocimiento, sino que se integra también a un sistema lógico y coherente que se llama ciencia. Nos dicen entonces que cada una de las ciencias va creando su propio método hasta llevarlo a convertirse en ciencia como tal. El conocimiento científico se caracteriza por tener un método que se construye con conocimientos que sean racionales, objetivos, explicativos, que sean sistemáticos, metódicos, verificables, predictivos, claros y precisos. ¿De quién? De los hechos concretos de la realidad, que nos permiten elaborar leyes y teorías para comprender y transformar el mundo. Este conocimiento de las ciencias experimentales se puede trabajar sobre dos tipos de realidades: las ideales, que son objeto del conocimiento formal, como el de la lógica, y las objetivas o hechos, que son objeto de estudio del conocimiento empírico, como el de la sociología, la antropología o la psicología. Bueno chicos, entre el conocimiento empírico y el conocimiento formal, aunque estos son complementarios, hay unas grandes diferencias entre ellos. En cuanto al objeto de estudio, las ciencias formales estudian entes abstractos que solo existen en la mente humana, por ejemplo, el concepto de número. Por su parte, las ciencias sociales o empíricas tienen por objeto de estudio hechos y experiencias. En cuanto al método que utilizan, por el cual verifican la validez de sus conocimientos, para las ciencias formales, la lógica es el instrumento de demostración para sus teorías. En cambio, las ciencias sociales requieren de la observación de los hechos para dar certeza a sus conocimientos. En cuanto al fin que persiguen, para el cual se aplican, las ciencias formales demuestran o prueban. Las ciencias sociales o empíricas verifican, confirman o desconfirman una hipótesis.
Por lo tanto, es imposible deslindar totalmente estos dos tipos de ciencia, pues cualquier experimentación u observación de las ciencias empíricas requiere de los elementos lógicos y conceptuales de las ciencias formales para su demostración. Y la adecuada integración de estas dos disciplinas es lo que ha permitido construir ese sistema que llamamos ciencia. Ahora bien, chicos, las ciencias experimentales tienen dos rasgos específicos o dos características específicas que son la racionalidad. Entendemos que los conocimientos que adquiere el hombre se expresan por medio de conceptos lógicos y sistemáticos y que al agruparse van conformando teorías. Se caracterizan también por su objetividad. Entendemos que las teorías que se han elaborado concuerdan aproximadamente con el objeto que tenemos para el estudio. Estos dos elementos que tenemos de la ciencia están íntimamente unidos y son esenciales. Ahora bien, chicos, vamos a mirar las características fundamentales de las ciencias empíricas. Para abordar con éxito el conocimiento de las ciencias empíricas debemos tener en cuenta que este conocimiento debe ser fáctico, pues parte de los hechos y los describe tal y como son, independiente de su valor emocional o comercial. Debe trascender los hechos, ya que el científico experimenta sobre los hechos conocidos a fin de ir más allá de las apariencias y buscar generar nuevos hechos. Debe ser analítico, puesto que la investigación científica aborda los problemas en su contexto y uno a uno, tratando de descomponerlos en todos sus elementos. Los problemas de la ciencia entonces son particulares, al igual que sus respuestas. Debe ser especializado, puesto que una consecuencia del enfoque analítico de los problemas es la especialización. Debe ser claro y preciso, ya que sus problemas son distintos, pero sus resultados deben ser igualmente claros. Debe ser verificable, puesto que debe ser aprobado por la experiencia. El científico puede crear multitud de hipótesis, pero la verificación de todas debe darse en la demostración experimental. Debe ser metódico, es decir, requiere de un planteamiento, una sistematización y unos principios que controlen la experimentación y la observación. Debe ser sistemático, ya que una ciencia no se constituye con un montón de información inconexas, sino que es un sistema de conceptos interconectados y coherentes. Es general, puesto que ubica los hechos singulares en pautas generales. ¿Qué quiere decir esto? Que el científico se ocupa de hechos particulares que al estar dentro de otros hechos pueden aplicarse a ellos, conformando así una ley científica. Y para finalizar, chicos, con esta segunda parte de las ciencias experimentales o de la investigación científica, tenemos las etapas claras del proceso de investigación, es decir, los 5 pasos del proceso científico, de la investigación científica. El primero, ¿cuál es? La observación. ¿Qué se hace en la observación? En ella se determina el objeto que se va a estudiar y la forma como éste va a ser abordado. Como segundo punto tenemos la descripción y clasificación. En la medida en que conservamos el objeto de estudio, vamos recolectando información la cual debe ser organizada para determinar los elementos particulares y generales que nos aporta el fenómeno. La clasificación de la información nos va a delimitar las características del objeto y nos permite inducir algunos conocimientos sobre él. Tenemos después la medición. A través de ella, el investigador busca reducir la realidad física que estudia a una realidad cuantitativa que pueda controlar y aplicar con mayor efectividad. Por cuarto, tenemos la experimentación.
el conocimiento que se ha adquirido por la observación y que se ha complementado y clasificado al describir el fenómeno nos permite reproducir el fenómeno bajo una serie de condiciones controladas. La experimentación le ha brindado a la ciencia la posibilidad de repetir y crear nuevos elementos dentro de un determinado contexto de estudio. Y por último tenemos la elaboración de la teoría, o sea, el fin último de la ciencia. El poder reproducir los fenómenos se hace gracias a la investigación. Va brindando una serie de principios que explican el fenómeno. Dichos principios, al ser organizados lógica y coherentemente, van dando fundamento a una teoría que explica el fenómeno. Y para finalizar la unidad tenemos el tercer tema, que es el método de las ciencias humanas. Las ciencias humanas utilizan el método científico para aplicarlo al estudio acerca del hombre. ¿En dónde lo van a aplicar? En su realidad antropológica, social, psicológica, histórica y cultural. Aunque la filosofía siempre ha tenido como tarea la reflexión sobre el hombre, solamente hasta el siglo XIX esta reflexión se hizo de manera sistemática con el apoyo del método científico. Para la fundamentación científica y filosófica de las ciencias humanas o sociales es necesario delimitar su objeto de estudio. Todas tienen en común como objeto de estudio la realidad social, y este objeto de estudio tiene particularidades propias distintas de cualquier objeto de estudio propio de las ciencias naturales. Por lo tanto, las ciencias humanas o el conocimiento de estas ciencias humanas es algo particular y tiene unas características específicas que son: no existe la distinción sujeto-objeto, puesto que en muchas ocasiones el objeto es también un objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros actuamos como sujeto observando un objeto, pero nosotros podemos ser a la vez un objeto de estudio para otra persona. El objeto hombre es indeterminado. Luego, en la medida en que intervenga la libertad humana, en esa misma medida tendremos menos capacidad de predicción de las ciencias humanas. ¿Por qué? Porque nos volvemos subjetivos, tenemos en cuenta nuestros sentimientos y allí entonces perdemos la capacidad de la predicción. Tiene capacidad de generalización. Las ciencias humanas, esta capacidad es menor que el de las ciencias naturales, puesto que lo que es válido para un individuo o un grupo puede no serlo para otros. Entonces no hay una generalización como tal en las ciencias humanas. La neutralidad valorativa de las ciencias humanas es prácticamente nula. El investigador no es independiente de lo que investiga y existe la posibilidad de influir sobre los resultados de la investigación, sobre la realidad estudiada mediante presiones, argumentos, manejo de intereses, etc. Lo que les decía, en cuanto a las ciencias humanas, nosotros no sabemos separar la subjetividad de lo que estamos estudiando y muchas veces entonces ejercemos influencia en ese objeto de estudio. Entonces, chicos, para el estudio de la realidad social podemos señalar dos enfoques metodológicos: la explicación y la comprensión. Para la explicación, este consiste en la identificación de causas de los fenómenos observados, mientras que la comprensión trata de entender el sentido de los fenómenos, para lo cual se aprovecha de circunstancias de estar el investigador inmerso en ellos mismos. Bueno, chicos, veamos ahora dos casos de métodos que se pueden aplicar a las ciencias humanas, como son el método de la sociología y el método de la historia. En el primero, o sea, en el método de la sociología, se clasifica dentro de los llamados métodos cuantitativos, que consisten en su mayoría en el uso de la estadística para determinar las causas de los fenómenos sociales, mientras que el segundo, o sea, el método de la historia, debido a su singularidad,
en su objetivo de estudio utiliza técnicas cualitativas que permiten la comprensión de casos concretos. Empecemos entonces con el método sociológico. Es un método empírico que consta de 5 momentos a saber. ¿Qué se hace primero? Se determina la hipótesis. La mayoría de las veces se hace por intuición, por lecturas o por conocimientos previos. Después, búsqueda de datos previos en otras investigaciones. Pueden ser publicados o no. Estos datos servirán para orientar al investigador. Tercero, búsqueda de datos originales, el trabajo de campo del investigador en donde acude a un test, a una encuesta, a un sondeo para adquirir información. Luego tenemos el análisis y tratamiento de datos. Se someten los datos primarios a un riguroso análisis, aislamiento, relación de unos con otros. Para ello se aplican procedimientos matemáticos y estadísticos. Y por último tenemos la interpretación de los resultados. Para esto es necesario saber explicar con objetividad y buen juicio las discrepancias que pueden aparecer en el transcurso de una investigación social. La investigación sociológica se orienta a partir de la formulación de una hipótesis y no de la simple recolección de datos. La hipótesis determina toda la investigación y dentro de ella el tipo de datos que debemos reunir. Como el terreno de estudio de las ciencias sociales implica controlar una gran cantidad de variables, es necesario definir claramente el problema que deseamos estudiar y las posibles soluciones, dando lugar a la hipótesis. Por lo cual, la hipótesis es construida dentro de unos términos que van a ser contrastados con la observación y la experimentación, de modo que podamos confiar o descartar los supuestos iniciales. Vámonos ahora con el método histórico. El objeto de estudio de la historia es aún más complejo que el de la sociología o cualquier otra ciencia social, pues no pretende solo comprender al hombre y los fenómenos sociales que resultan de su interacción con los demás elementos de la naturaleza, sino que busca comprenderlo en determinadas circunstancias históricas y sobre escritos o fuentes no experienciales en algunos casos. Este método de la historia tiene 3 pasos a seguir. La investigación de documentos. Para ello se usa el método semiótico, que ayuda de la axiomática, pero de forma menos rigurosa que en la lógica matemática. Para la interpretación de las palabras de un documento, se recurre a proposiciones que contengan esa palabra en el mismo documento, en otros documentos del mismo autor y en documentos de otros autores de la misma época. ¿Qué quiere decir eso? Que la investigación de documentos se basa más que todo en la semiótica, que es la ciencia que estudia los signos a través de los cuales el hombre se comunica dentro del campo de las ciencias históricas, es decir, indispensable para poder hacer estudios de tipo social o de historia. Y la semiótica entonces estudia el lenguaje, pero en esa época en la que se dio la investigación. La crítica histórica se trata de saber si lo que se dice es o no es verdadero. Para ello usa 2 tipos de enunciados. Uno sobre el autor del documento, si pudo conocer la verdad de los hechos y si quiso y le fue posible contarla. Es decir, si aún el autor puede decirnos la realidad. Y otros enunciados armonizables que se presumen correctos y sirven de premisas para algunas deducciones. Y por último tenemos la explicación histórica, mediante otros enunciados, sirviéndose de la verificación y de la reducción. El historiador no construye enunciados universales, sino que busca el origen del hecho. Si nos damos cuenta, la semiótica es fundamental en el estudio de las ciencias históricas.
Generalmente hemos escuchado hablar de la semiótica cuando nos referimos a lingüística, es decir, cuando hablamos de los signos del lenguaje. Pero la semiótica abarca otros campos, pues el hombre a lo largo de la historia ha creado diversos signos culturales, éticos, religiosos, artículos que explican su historia. Es indispensable entonces comprender sus signos, ya que sin ellos el quehacer humano perdería sentido. La filosofía, por ejemplo, necesita de la semiótica y del método histórico para comprender a los diversos autores del pasado, ponderar sus ideas con respecto a su contexto histórico, aportado por la investigación histórica, para poder evaluar críticamente las obras de los autores estudiados. Bueno, chicos, teniendo como base esos temas que hemos tratado, van ustedes a desarrollar la guía de epistemología del tercer periodo. Esa guía, si se dan cuenta, tiene 3 momentos también que corresponden a cada uno de los temas en general que estuvimos mirando en la unidad. ¿Cómo son? El primer tema, metodología de las ciencias en general. El segundo tema, el método experimental. Y el tercer tema, el método de las ciencias humanas. Si se dan cuenta, hemos hecho un recorrido por la aplicación del conocimiento a la ciencia, iniciando de forma general con lo que es ciencia y conocimiento, y posteriormente pasando a lo que tiene que ver con las ciencias experimentales y las ciencias humanas, para hacer el recorrido de lo que ha sido la epistemología o la aplicación del conocimiento a la ciencia a lo largo de la historia. Con este video y con el material de estudio van ustedes a poder estar en capacidad de trabajar la guía asignada. Éxitos, bendiciones en este proceso del tercer periodo.